Buenas tardes, bienvenidos a Conociendo tus Derechos, un programa dedicado a las familias colombianas. Hoy hablaremos del tema de violencia intrafamiliar que se ha vuelto muy común en nuestro país y para eso tenemos un invitado muy especial, el abogado Carlos Humberto López. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Cómo está? ¿Cómo Bien. me le va? Es un placer tenerlo de invitado hoy para tratar este tema. Y pues la primera pregunta que vamos a tratar, usted, ¿por qué en el derecho, cuál es su experiencia en el derecho y sobre todo en este de familia? Bueno, la experiencia mía primordialmente ha sido, primero fui juez y entonces en el desempeño de mi actividad profesional, posteriormente trabajé en un banco, pasé por todos los cargos del área jurídica y luego me retiré y me he dedicado al ejercicio de la profesión. El enfoque primordial de mi actividad profesional está orientado a que el abogado debe tener una conciencia, debe tener una convicción de que los derechos son una serie de aspectos inherentes a las personas. Los derechos en un momento determinado tienen que las personas luchar para reclamarlos, cuando eso no es lo lógico. Lo lógico es que la sociedad debe reconocer los derechos que cada uno tiene. No habría necesidad de que hubiera tanta norma, tanta ley, porque hay una serie de elementos esenciales dentro de la naturaleza del hombre que son primordialmente esa conciencia que tiene cada cual, y esos son precisamente los derechos. Pero los derechos también tienen una consecuencia que son necesariamente las obligaciones. Entonces, si hay una armonía, si hay un equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones, pues necesariamente las personas de ahí se emanan los derechos que tienen. Entonces es realmente el perfecto equilibrio entre los derechos, las obligaciones que tiene cada una de las personas. Y ahí le pregunto, ¿por qué en Colombia eso no funciona? ¿O por qué aquí se ha aumentado en los últimos años la violencia en las familias? Por una razón muy sencilla, porque yo considero y siempre lo he defendido, no solamente como docente, sino en el ejercicio de mi profesión, he defendido permanentemente que el ejercicio, el cumplimiento de los derechos es en la casa. Cuando las personas se forman en la casa con la convicción o el criterio del respeto, entonces de ahí se deriva todo. ¿Qué sucede? Si los padres tienen especial preocupación por inculcarle al niño desde que nace que deben respetar, entonces el niño va a crecer con esa creencia, con esa convicción, va a tener en su mente la parte correspondiente al respeto. Y eso en primer lugar, y eso desemboca en algo que sigue, que es el respeto de los padres hacia los hijos. Y si esas convicciones nacen en la familia, pues necesariamente tienen que ampliarse, tienen que extenderse a los otros miembros de la familia y de ahí a la sociedad. Cuando a nosotros se nos olvida que debemos respetar los derechos de las otras personas, entonces es cuando comienza el desorden. Y ese desorden es el que conduce necesariamente a que no haya respeto y por ende a que desemboque en los casos de violencia. Y por eso lo invito a que veamos un video de noticias que salió hace muy poco acerca de esta violencia entre una familia. Nos vamos con las noticias más importantes de Antioquia. Allí está Juan Pablo López para saber de qué se habla a esta hora en Medellín y en Antioquia. Juan, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Las noticias no son buenas. Se habla nuevamente de crímenes en contra de las mujeres y de violencia intrafamiliar. Dos casos que se registraron el fin de semana. Uno en el corregimiento de San Antonio de Prado y otro en el barrio Santa Cruz, en el noreste de Medellín.
La cifra es preocupante. Ya son 159 los casos de mujeres asesinadas en el departamento de Antioquia durante lo corrido de 2013. Uno de los últimos casos registrados en el barrio El Limonar, en el sur de Medellín, causó consternación en los habitantes del sector. Una mujer de 35 años fue asesinada junto con sus dos pequeñas hijas de 11 y 14 años. Se oyeron unos gritos, pero a lo lejos. Nosotros no paramos bolas porque eso se veía a lo lejos. No creímos nunca que fueran las vecinas. Para las autoridades, este es un caso que está relacionado con violencia intrafamiliar. Y vinieron a la vivienda, acá a este sitio, efectivamente las encontraron, desafortunadamente las tres fueron asesinadas con arma blanca. Sin embargo, el personero de Medellín, Rodrigo Ardila, llamó la atención porque, según afirma, hay mujeres que son parte activa de las estructuras ilegales. Hay mujeres en el conflicto, sí, claro, hay mujeres que por ciertas circunstancias pertenecen a los conflictos armados y que terminan asesinadas por los mismos grupos que operan al margen de la ley. Otro crimen de una mujer se registró el fin de semana en el barrio Santa Cruz, en el noreste de Medellín. Las autoridades investigan las causas. Este caso es muy común, sobre todo en mujeres y niños, y quiero que usted me comente acerca de este video y de la situación que atraviesa nuestro país acerca de este tipo de temas de violencia intrafamiliar que lastimosamente tenemos que ver a diario. Me conduce necesariamente a lo que estaba diciendo hace un momento. ¿Dónde nace íntegramente toda la problemática de la violencia? Que las personas no tienen la suficiente educación, la suficiente formación, el suficiente criterio, la convicción del respeto. Si las personas tuvieran el criterio del respeto, pues necesariamente no existiría violencia. ¿Por qué? Porque cada persona sabe dónde está ubicado, dónde está parado, dónde está el cumplimiento de sus obligaciones, cuáles son sus derechos, pero no es que yo deba reclamar mis derechos. Lo más importante es que yo debo cumplirlos y debo respetar. El maestro Ulpiano, hablando ya como abogado, daba la definición del derecho y decía que el derecho mío va hasta donde comienza el derecho de mi vecino, del otro. Esa es la definición más sencilla y más vieja que hay en el derecho. Lo comienza a estudiar uno desde que ingresa a la universidad. La definición de Ulpiano. Sí, señor. En este caso, ¿a usted qué le recomendaría? O bueno, ¿dónde se pueden acercar estas familias que tienen este tipo de problemas y poner, pues, digamos que hay muchas mujeres que no lo hacen por miedo a represalias de sus maridos, en este caso? Entonces, ¿dónde podrían plantear su demanda, su denuncia? Pues mire, hay muchas entidades. Yo creo que cada municipio tiene una personería. La personería municipal es la encargada de defender los derechos de la sociedad, de la comunidad. En las personerías municipales deben existir defensores de familia. Debe ir donde el defensor de familia. La Procuraduría, como representante de la sociedad, tiene también una serie de entidades encargadas de la defensa de la familia. Entonces, deben ir a la Procuraduría. Están las personerías municipales, están los municipios, están las comisarías de familia, están todas estas instituciones que están creadas por el Estado exclusivamente hacia la protección de la familia, primordialmente de los más afectados, que son la niñez y la mujer. Ahora vamos a pasar a ver una dramatización de este tipo de casos que se ven muy comúnmente en las familias colombianas. Ande, niños, apúrense, que ya va a llegar su papá. Apúrate, ya voy, ya, chiquito, ya no llores así. ¿Traigo monitos en la cara o qué? No. ¿Y tú por qué me ves así? No, si yo no te estoy viendo de ningún modo, Ignacio. Ay, no te estoy viendo de ningún... Ay, no. Ay, no. ¿Ahora qué? ¡Con ese escuincle! Es que lo asustaste. Ahora resulta que lo asusté. ¿Cómo lo asusté si acabo de llegar? Pues es que ha estado muy lloroncito y con el ruido de la puerta pues se despertó. No, historias. Historias, puras historias. Ya, chiquito, ya. No son historias, Ignacio, te estoy diciendo. ¡Cállate! ¡Cállate!
Y por favor, cállese, niño, que quiero cenar en paz. Sí, sí. Ya, chiquito, ya, mi vida. Ya, chiquito, ya, cállate, mi vida. ¿No qué? ¿No me oíste? ¿No me oíste? Es que con tanto ruido, pues el niño se asusta, está muy chiquito. Otro ejemplo que es muy común en nuestras familias colombianas, que revuelve el alcohol y la violencia también es en las palabras que utiliza. Y quería preguntarle, ¿por qué aquí en Colombia no se castiga ese tipo de violencia con tanta dureza como si otro tipo de actos aquí en nuestro país? Pues debiera ser. Las normas, mire, yo creo que es un problema de la lenidad de la justicia. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado las normas, porque aquí hay normas para todo, íntegramente para todo, pero si aquí los funcionarios encargados de administrar justicia, encargados de hacer cumplir las normas, obraran no solamente con energía, sino con prontitud, de una manera inmediata, pues necesariamente tendrían que eliminarse una gran cantidad de problemas de esta naturaleza. ¿Por qué se van a eliminar? Porque si las personas saben que hace algo que no se ajusta a su conducta normal, entonces está violando una norma. Pero si viola la norma y lo llevan donde un funcionario que sea enérgico, que cumpla la norma o que cumpla con su deber con prontitud, que es lo más importante, con prontitud. ¿Por qué? Porque si aquí llega una señora, la maltratan, se va a una denuncia de carácter de familia, una querella, pero pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y resulta que, no se cumple a cabalidad, no se cumple con prontitud. Entonces, ¿qué sucede? Las personas se confían y creen que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, si ese señor que ha cometido ese acto de violencia supiera de que iba a ser sancionado, que lo van a llevar donde un funcionario estricto, que le van a hacerla no solamente con energía, sino con prontitud el cumplimiento de la norma, pues la próxima vez lo va a pensar 2 veces y no se va a repetir. Pero como eso no sucede, esa es la causa para que haya violencia. Esperamos que pues tomen muy en cuenta todo este tipo de palabras. Muchas gracias por haber asistido a nuestro programa y pues nos vemos con nuestros televidentes en una próxima oportunidad aquí en Conociendo tus Derechos.